el tema de las rutas provinciales, el tema de la ruta de acá Lucio B. López, que se licitó el puente y no llegó a concretarse. En cuanto a otro tema que vos dijiste de los pibes del secundario, trabajar en un proyecto con respecto a la cuestión del repetidor, que pasa a tener un trauma terrible. Y otro de los temas, vos estás en Carcarañá, que del departamento de San Lorenzo es una de las ciudades que más violencia tiene de puerta para adentro, de peleas familiares, interpersonales. ¿Tenés algunos proyectos al respecto? Y el último, nosotros hablamos con todos los intendentes acá de la zona y se quejan que no hay fondos para las máquinas, para que salga la motoniveladora. Vos hablas con cualquier intendente de cualquier pueblo y te lo dice, vos que fuiste intendente, aunque una ciudad muy grande. Estos 4 temas, que son cotidianos, son el que caminamos todos los días, y un quinto el transporte, ¿qué pensás? Bueno, con esos temas tengo hasta las 5 de la tarde, pero vamos a tratar de hacerlo rapidito. El tema rutas creo que hay un déficit, creo que el gobernador ha estado atento al tema, ha hecho un cambio en la administración de vialidad provincial hace unos meses atrás, buscando mayor eficacia en la gestión, ha incrementado el presupuesto y este año ya vamos a ver algunos cambios importantes en el bacheo y en el repavimentación de varias rutas, y ese es un proceso que hay que sostenerlo y incrementarlo en los próximos años. Yo estoy trabajando en eso. Soy ingeniero civil y por lo tanto el tema de las rutas es un tema al que le presto mucha atención y vamos a trabajar mucho en ese tema. Además, hemos aprobado a fin del año pasado una ley que habilita al gobernador a tomar deuda externa por 2.200 millones de pesos para asignarlo a la obra pública, y creo que esa va a ser una herramienta que le va a ser muy útil a Bonfatti este año y también al próximo gobierno en los primeros 2 años. Así que soy optimista en que vamos a poder rápidamente recuperar la situación de las rutas. En lo que tiene que ver con los caminos rurales, seguramente, y el tema del trabajo de las comunas, allí tenemos que ajustar un poco los mecanismos. Hay comunas que lo hacen mejor, otras que no prestan un buen servicio. La provincia a veces colabora como debe ser y a veces no tanto. Hay que ajustar un poco el trabajo de las comunas y de la provincia también para mejorar la prestación del servicio. Tal vez hay que pensar en algún mecanismo como tienen los cordobeses de consorcio, donde también participan los productores. Es un tema para conversar, pero yo lo veo más como un tema de gestión que de falta de recursos. El tema de distintas modalidades en el secundario lo comparto. Hay que cambiar el paradigma del secundario. Es un paradigma que está en crisis, porque justamente tenemos un problema de abandono muy importante que no se da en la primaria, pero que sí se da en la secundaria, y esto tiene que ver a veces con razones de orden económico o social, pero en muchos otros casos tiene que ver con el desinterés, la falta de motivación, la falta de estímulo para los jóvenes que encuentran en la enseñanza secundaria. Y esa es una responsabilidad del sistema educativo, de ver cómo de alguna manera repensamos el mecanismo para generar más estímulos, para evitar la repetición, para facilitarle el camino a aquellos que por allí se descarrían un poco, para lograr finalmente que todos los chicos terminen en el secundario. Pero creo que se está trabajando en eso. Hay datos alentadores. Del 2014 al 2013 aumentó 4,5% en Santa Fe el número de chicos que egresaron del secundario. Es un dato alentador. Tenemos que mantener esa tendencia y seguir trabajando en conjunto, como decía, con las instituciones, con las familias y con los gobiernos locales, porque creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer de manera compartida para detectar los chicos que abandonan y lograr incentivarlos o ayudarlos o acompañarlos para que reingresen al sistema educativo. Y bueno, y el transporte es otro gran tema. Nosotros tenemos un sistema de transporte vía colectivos de mediana, de corta y larga distancia o de media distancia. Es un sistema privado. Algunas líneas o algunas empresas funcionan mejor que otras. En general no hay un buen servicio. Lo ideal para una ciudad como esta sería restablecer el sistema ferroviario. No es tan difícil. Necesitamos un gobierno nacional que trabaje en conjunto con las provincias y priorice proyectos realmente factibles, como sería restablecer un buen sistema ferroviario desde Cañada de Gómez
hasta Rosario, que sería una gran solución, porque además lo tuvimos hace muchos años atrás. Lo sacaron los militares, ¿no? Sí, Y por sí. último, la violencia de puertas para adentro. ¿Tenés alguna idea, algún proyecto? Yo creo que en eso hay que trabajar, la violencia doméstica, la violencia contra los niños, contra las mujeres, la que se da a veces dentro del hogar y que por allí no siempre, salvo cuando adquiere ribetes muy violentos, y no trasciende públicamente. Pero bueno, en eso me parece que hay que trabajar mucho en la concientización de las mujeres para que sepan reaccionar frente a estos problemas y denunciarlos cuando corresponda. Para los hombres también, para construir relaciones sin violencia, los jóvenes especialmente. Nosotros trabajamos en Rosario un programa muy importante desde hace varios años que se llama Noviazgo sin Violencia, con chicos jóvenes de los secundarios, chicas y chicos, justamente para generar conciencia sobre la necesidad de tener relaciones de pareja sin violencia y bueno, por allí dejando atrás algunas cuestiones culturales que traemos de nuestra cultura machista y muchas veces violenta. Pero bueno, es un trabajo lento, pero que hay que hacerlo. Seguramente los gobiernos locales también en esto están haciendo una tarea importante y el sistema educativo desde luego. Volviendo al principio, ¿a qué atribuye usted que el radicalismo del departamento San Lorenzo adhiera a usted y no al que sería el candidato natural como es Mario Barletta? Bueno, creo que tiene que ver con un proyecto que hemos venido construyendo en común desde hace bastante tiempo. Creo que estaban dadas las condiciones para que lográramos una sola propuesta de todos los partidos del frente y que no hubiera interna, como lo decía antes. Creo que en algún caso ha primado tal vez, alguna perspectiva más de sector o alguna expectativa personal de algunos dirigentes que son legítimas y que uno respeta, por supuesto. Pero creo que ha habido madurez yo diría, por decir un porcentaje cualquiera, pero alrededor del 80% de la Unión Cívica Radical, como lo dije en algún reportaje, y algo así como el 90% del Partido Socialista y casi el 80% del resto de las fuerzas del Frente, para integrarnos en una sola propuesta, que no solamente, como decía antes, tiene como síntesis el nombre de un candidato a gobernador, también tiene un candidato a vicegobernador que va a jugar un rol muy importante. Lo mencionó al nombre Ramón, por eso yo también lo voy a mencionar, que es el Carlos Facha Facendino, un dirigente histórico del radicalismo, prestigioso, un cuadro político, técnico, que está haciendo una gran tarea como ministro de la producción del gobierno de Antonio Bonfatti, o sea que para mí no solamente que es un orgullo que me acompañe, sino además un gran apoyo por su experiencia y su conocimiento del territorio. Y además de eso vamos a integrar un gran equipo de trabajo con muchos hombres prestigiosos de todos los partidos. Entonces me parece que ha habido una aspiración común de construir un proyecto colectivo y en eso creo que hemos coincidido con muchísimos dirigentes, en el caso de Ramón y de otros dirigentes aquí en el departamento. La última. Ingeniero, volviendo y retrotrayéndonos a la primera locución que hizo al iniciar esta charla, uno está pensando siempre, una persona ya mayor, en los jóvenes y hace hincapié en el tema de la educación de insertarlo. Hace pocos tiempos se conoció una cifra de, diríamos, casi 160.000 jóvenes que los denominados ni estudian ni trabajan. Y usted habló de reinsertarlos nuevamente en el sistema educativo, que es importantísimo, que es difícil porque tenemos una sociedad dolida, enfrentada, asustada en estos últimos días, ¿no? Tenemos que hablar también, más allá de darle esas herramientas para que estudien, que tenemos unos cerebros maravillosos en la República Argentina, en Santa Fe también, cómo insertarlos una vez que terminen el estudio a tener puestos de trabajo, porque si no, estaríamos con tres patas de la mesa: inseguridad, salud, educación y después trabajo. Sí, por supuesto. Por eso yo me referí también a la necesidad de
de apoyar y acompañar el esfuerzo de los productores y de los empresarios, porque son quienes tienen que generar empleo genuino. Creo que estamos en muy buenas condiciones en Santa Fe, porque tenemos un sistema productivo muy competitivo, muy arraigado al territorio, en prácticamente todos los departamentos de la provincia, en algunos lados con un perfil más productivo y agropecuario, en otro con un perfil más industrial, en otros lugares con un perfil más comercial o turístico, pero en definitiva en todas partes hay oportunidades. Yo creo que por un lado hay que incentivar en los jóvenes no solamente la formación secundaria y la cultura del trabajo, esa cultura del trabajo que antes los chicos jóvenes y nosotros la adquiríamos en nuestro hogar, no en la escuela, en nuestro hogar, viendo a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos. Era algo natural que los jóvenes y los chicos fueran adquiriendo una conciencia y una valoración positiva sobre la necesidad del trabajo y de progresar a través del trabajo. Pero eso se ha perdido en muchos casos, porque hoy las familias, por razones sociales, económicas, por razones a veces de la propia estructura familiar, en muchos hogares desmembrados, padres que trabajan todo el día, distintas circunstancias, esa cultura del trabajo ya no la pueden transmitir las familias, y por eso es necesario que las escuelas secundarias logren transmitirle esto a los jóvenes y también darle una buena formación técnica o administrativa o comercial, pero que los habilite para una función laboral. Y además hay que generar una actitud emprendedora en los jóvenes, porque muchos van a encontrar trabajo en las empresas, en la industria, en la actividad pública, pero necesitamos nuevos emprendedores, necesitamos jóvenes que se animen a iniciar nuevos proyectos, y esto hay que incentivarlo también, hay que promoverlo. Nosotros tenemos en nuestro ADN una cultura emprendedora que viene de nuestra cultura, de nuestros inmigrantes, de nuestros abuelos, pero esto hay que seguirlo desarrollando en nuestros jóvenes, y esa es una tarea también de los colegios secundarios. Y por otro lado, incentivar nuevas alternativas laborales. Hoy hay muchas otras formas de trabajo que tienen que ver con nuevos servicios, que tienen que ver con nuevas actividades económicas, con la economía social, con el emprendedurismo, con las cooperativas de trabajo. Hay que buscar alternativas, ser ingenioso, trabajar en conjunto con los gobiernos locales. Hay muchas experiencias valiosas que se pueden trasladar y aplicar